reunión siguiente, trata de que la luz no te venga de la espalda. Ok, ingeniero. No hay problema, gracias. Freddy Arriaga, ¿se escucha bien el audio? Sí, ingeniero, se escucha bien. Diana Montaño, ¿se escucha bien el audio? Ingeniero, se escucha bien. Bien, voy a compartir ventana. Renato Álvarez, ¿me escuchas? Sí, licenciado, se escucha bien. Renato Álvarez, ¿me escuchas? Sí, licenciado, se lo escucha bien. Por favor, cuando empiece a compartir, me retroalimenta si el audio está bien. Sí, licenciado. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí. ¿Se ve imagen? ¿Se ve imagen? Sí. Ok, del audio. Por favor, una recomendación, en lo posible en este momento, si tuvieran auriculares, sería aconsejable que se ponga porque el audio está muy bajito de esta parte. ¿Ya? De todas maneras, no creo que haya mayor problema. Dice, dados los conjuntos A, 8 silla y 0B, el conjunto B, 2, 4, 6, construir una función f de A en B tal que f sea biyectiva. Me imagino que a estas alturas esto ya se convierte en trivial para ustedes, ¿no? Ya saben por qué. Me dicen del audio. Dice el ejemplo, dados estos dos conjuntos. ¿Se escucha? Gracias. Construir una función f tal que sea biyectiva. La mayoría, me imagino, ya se están imaginando que hay varias respuestas. La primera. Con solo visualizar el diagrama, yo creo que todos están convencidos que se trata de una función biyectiva. Aquí está su definición completa. Se trata de una función inyectiva y se trata de una función suryectiva. Por lo tanto, biyectiva. Este otro caso es distinta definición, pero también es una función biyectiva. Hay inyectividad, hay suryectividad. Otro caso también es función biyectiva. Esta es su definición. Es inyectiva y es suryectiva. Bien, por si acaso este pedacito se los voy a adjuntar en un PDF a su Classroom para que lo tengan documentado. Pero con el trabajo que han hecho, si se dan cuenta, este pedido obviamente se convierte en trivial, ¿no es cierto? Me dan los dos conjuntos, las tres propuestas, con solo mirar, inmediatamente voy a decir, se trata de una función biyectiva, cualquiera de los tres casos, y pueden haber a lo mejor otros. El asunto es que el tema de la biyectividad tiene que empezar a ser parte de su naturaleza, ¿no? Muy rapidito. En base a eso, fíjense los conceptos que van a aparecer, ¿no? Es una herramienta importante en este momento.
Voy a compartir un Power. Como se trata, como dijimos, de que tenemos que interactuar, entonces, si hubiera alguna pregunta mientras se está avanzando, sería bueno que se manifieste, ¿no? Para aclarar. ¿Se escucha? Sí, licenciado. Ok. Con subtítulo Conjuntos finitos e infinitos. Cuando hablamos de los conjuntos sencillitos, como el que acaba de pasar con cada conjunto con 3 elementos, conjuntos pequeñitos, hay una propiedad importante que es su medida. Nosotros conocemos eso como la cardinalidad, lo que quiere decir el número de elementos. Hay algunas conclusiones, algunos hechos sobre la medida, o sea, sobre la cardinalidad, que no necesitan mayor explicación, ¿no? Son prácticamente intuitivas, no hay que demostrar nada. ¿Ya? Por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Número 1. Si les dicen que A es subconjunto de B, ¿qué conclusión puedo sacar de sus medidas? Es decir, de su cardinalidad. Si A está incluido o es igual a B, ¿qué conclusión saco de sus medidas o de sus cardinalidades? Entonces me imagino que todo el mundo está de acuerdo que la cardinalidad de A va a ser menor que la cardinalidad de B o va a ser igual a la cardinalidad de B. ¿Lo ve? Entonces, esta información de inclusión me dice el número de elementos de A es menor al número de elementos de B. O el número de elementos de A es igual al número de elementos de B. Entonces, con solo esta información no necesito gastarme mucho para sacar esa conclusión. Número 2. Me informa, me dice A es subconjunto estricto de B. ¿Qué conclusión puedo sacar de sus medidas? Pues obviamente la cardinalidad de A es menor estricto que la cardinalidad de B, ¿no? Si la inclusión es estricta, rapidito concluyo que el número de elementos de A es menor al número de elementos de B. 3. Me dicen la medida del conjunto es 0. ¿De qué conjunto estoy hablando? Del conjunto. Hay un solo conjunto que no tiene elementos, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese conjunto? El vacío. Entonces, fíjense, aquí hay 3 ejemplitos de los que efectivamente no necesitamos demasiadas herramientas para sacar las conclusiones, ¿no? Pero si vamos un poquito más allá, no es tan simple para otro tipo de conjuntos, ¿no? Si estuviera hablando de conjuntos infinitos, ya no hay cómo confiarse en la intuición, ¿no? Dice, sin embargo, una extensión de la noción de medida a conjuntos infinitos conduce a dificultades si queremos seguir la intuición. O sea, con conjuntos finitos, como lo hemos visto, las cosas son sencillitas, pero para infinitos ya no hay que guiarse mucho por la intuición, que nos podemos equivocar. Por ejemplo, tengo el conjunto de los múltiplos de 13. ¿Cuántos múltiplos de 13 conocemos? Infinitos. Tengo el conjunto de los cuadrados perfectos. ¿Cuántos cuadrados perfectos conocemos?
infinitos. ¿Será que hay más múltiplos de 13 que cuadrados perfectos? O al revés, ¿será que hay más cuadrados perfectos que múltiplos de 13? O el número de los múltiplos de 13 a lo mejor es igual al número de los cuadrados perfectos. Si queremos especular con nuestra intuición, es posible que nos equivoquemos. Entonces, para tratar este tipo de ejemplos, necesitamos más herramientas formales. Siempre que escuchen formales en la materia, quiere decir matemáticas, ¿no? Entonces, necesitamos respuestas formales. Y hoy día vamos a empezar dándonos algunas herramientas, algunos clavos de los que nos vamos a asegurar y no vamos a cometer errores. ¿De acuerdo? Primero, equivalencia. Inofensiva parece la definición, pero sugiero que la tomen, que se encariñen, se enamoren, porque todo lo que sigue va a ser prácticamente en relación a esta definición. ¿Ya? Tengo dos conjuntos, sean dos conjuntos A y B. Se dice que los conjuntos A y B son equivalentes, sí y solo sí. Hay un errorcito de dedo ahí, ¿no? ¿Han leído? Son equivalentes, hay dos is. Hay que escribir ahí sí y solo sí. ¿Ya? Entonces dice que los conjuntos A y B son equivalentes, sí y solo sí. Existe una biyección F de A en B. Fíjense qué importante había sido tener clara la idea de biyectividad, ¿no? Los dos conjuntos A y B les voy a llamar equivalentes siempre y cuando pueda construir una biyección entre A y B. Si existe esa biyección, digo, los dos conjuntos son equivalentes. Ejemplo. Estos dos conjuntos, el conjunto con los elementos 8, silla, 0B y 2, 4, 6, ¿serán equivalentes? ¿Alguien puede comentar o pronunciarse respecto a este ejemplo? Sí, son equivalentes porque tienen la misma cardinalidad. Escucho otros. Gracias. ¿Otro comentario? ¿Algún otro comentario? También porque el conjunto de inicio es igual al conjunto de llegada. Gracias. ¿Algún otro comentario? Sí, son equivalentes porque son conjuntos biyectivos. Hay que afinar un poquito esa respuesta. Son equivalentes porque cumple las reglas de inyectividad y sobreyectividad igual. Casi, casi. ¿Alguien más? ¿Nadie más se anima? Bueno, escuche. Si estuviera en un examen oral, o sea, acabo de dar la definición, se explica todo, les digo, cierren sus cuadernos, vamos a tomar un examen oral. Luis Mar Pelayo a la pizarra. Y les doy esos dos ejemplos. No hace falta que enciendas tu micrófono, es solamente por tu nombre, nada más, no te asustes. A la pizarra, y le pongo esos dos conjuntos y le digo, ¿serán equivalentes? La herramienta para no hacerse tumbar
es la definición que tiene. En esos términos debe ser dada la respuesta. Entonces, algunas apreciaciones de lo que han dicho. Alguien dijo, sí, esos dos conjuntos son equivalentes porque tienen la misma cardinalidad. En la definición no habla nada de cardinalidad. ¿Se dan cuenta? Por el práctico que han hecho, efectivamente, los que han agarrado la definición de biyección se han dado cuenta que los dos conjuntos tienen que tener los mismos elementos, la misma cantidad de elementos para poder definir una función biyectiva. En otros términos, estamos hablando que los dos conjuntos deben tener la misma cardinalidad. Pero esa ya es cosecha nuestra en este momento respecto a esta definición. Si quiero utilizar esta definición, debo referirme a la biyección. Entonces, pregunto, ¿esos dos conjuntos son equivalentes? ¿Algún comentario? Inmediatamente deberían saltar y decir, profe, hemos empezado dando 3 ejemplos al inicio de la clase entre estos dos conjuntos. 3 ejemplos de biyección, ¿no ve? ¿Ese ha sido el inicio de la clase o no? Justo con estos dos conjuntos. Entonces, acá la definición me dice, sí, solo sí existe una biyección. ¿Algún comentario? Profe, no hemos visto una sola, sino hemos visto 3 ejemplos de función biyectiva entre esos dos conjuntos. Como la definición me pide solo una función, de sobra estos dos conjuntos van a ser equivalentes. Si me he enredado mucho, disculpen. Pregunta, ¿se entiende? Ingeniero, una consulta Dime. por decir, ahí en el ejemplo 1, no se aclara, digamos, o tendría que estar, porque ¿qué tal si hay una relación, digamos, de 2 a 1 del primer conjunto al otro? Y en ese caso ya no sería una biyección, porque no está especificado. O sea, sería solamente biyectiva si solo hay una relación de biyectividad entre el conjunto, del primer conjunto y el otro, ¿no? O tendría que estar especificado en la pregunta, o eso se supone. No entiendo la pregunta. Una escuchadita, por favor. Lo que Ejemplo. quiere decir, ingeniero, Un es ratito, que Carlos Enrique. Un ratito. Ejemplo 1. Los conjuntos, llaves 8, silla, 0B y 2, 4, 6 son equivalentes. Es como decir, tengo a Luis, tengo a José y les digo, estas dos personas son hermanos. Entonces, mi respuesta tiene que ser simplemente mirando a Luis y mirando a José. En este caso, les estoy dando esos dos conjuntos y solamente debo mirar esos dos conjuntos para dar mi respuesta. O sea, no puedo en este momento querer pensar en el primero, ¿qué pasa si tiene 2 elementos? ¿O qué pasa si tiene 4? En este momento no va eso, ¿no ve? Tengo esos dos conjuntos y me están preguntando si son equivalentes. Entonces, para la respuesta, tengo que decir, entre estos dos conjuntos, ¿puedo construir una función biyectiva? Y por lo que me has visto al inicio de clases, hay hartas, ¿no ve? Hemos dado, por ejemplo, 3. Suficiente una me pide la definición. Como hay una función biyectiva, inmediatamente estos dos conjuntos, digo, son equivalentes. ¿Se dan cuenta? ¿Responde la inquietud, Ever? ¿Está bien? Ever Lázaro. Sí. Esa era porque se puede dar, digamos, que o sea, lo primero que debería suponer entonces es que puede darse una equivalencia, ¿verdad? No puede, se da una equivalencia. En este caso, se da una equivalencia de los dos conjuntos. ¿Por qué son equivalentes? Porque puedo construir una biyección.
O sea, me estoy agarrando de esta definición. ¿Lo ve? ¿Entre estos dos conjuntos puedo construir una biyección? Sí, puedo. Por lo tanto, son equivalentes. Ok, ingeniero, ya ahora lo entendí. ¿Ok? Y ahora, esfuercito para nuestras cabezas, esa idea, tratar de extenderla a conjuntos infinitos. Los cuadrados perfectos y los múltiplos de 13 serán equivalentes. Lastimosamente en este momento no tengo las herramientas como para que hagamos con grafiquito, pero sería una buena gimnasia para ustedes. A ver, ¿cómo hacemos? A ver, para ganar tiempo, si me ayudan, yo creo que se va a entender un poco más la idea. En sus cuadernitos, en este momento, hagan dos conjuntos en diagramas de Venn. El conjunto múltiplos de 13, hagan un diagrama de Venn, pero un poco alargado, no como una monedita redonda, sino un poquito alargado de arriba hacia abajo. Y a la derecha hagan otro conjunto, perdón, a la izquierda cuadrados perfectos, a la derecha los múltiplos de 3. O al revés, no hay ningún problema, ¿no? Y a la derecha otro conjunto igualito alargado, donde vamos a poner los cuadrados perfectos, que no sean como moneditas de un peso, ¿no? Sino alargaditos hacia arriba, como si fuera un huevo parado. Entonces, dentro del primer conjunto, pongan el primer múltiplo de 13. ¿Cuál sería? 13. Ese 13, bueno, todavía no hagan nada. Un poquito más abajo, el segundo múltiplo de 13. ¿Cuál sería? 26. ¿Están escribiendo? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? El siguiente ejemplito abajo, el tercer múltiplo de 13. 13, 26, ¿cuál sería el siguiente? 39. 39. Debajo de eso, pónganle unos 2 puntos suspensivos. Por favor, síganme. El 13 que han escrito va a ser igual. 13 puedo escribir como 13 por 1. Escríbanlo. 13 igual 13 paréntesis 1. 13 por 1. Al lado del 26. A ver, esperen un ratito. Vamos a tratar de hacer un milagro, ¿ya? Ojalá funcione. Ténganme paciencia. No. No me va a funcionar porque tengo que instalar otro software más y ahorita ya no hay tiempo.
No va a funcionar. Tengo que instalar otro software. Entonces teníamos el 13, puedo escribir como 13 por 1, el 26 como 13 por 2, el 39 como 13 por 3. Puntos suspensivos, cualquier otro va a tener la forma 13 por n. ¿Está bien? Los puntos suspensivos, 13 por n, más abajito, puntos suspensivos. Ahí estoy mostrando todos los múltiplos de 13. A la derecha, en el conjunto de los cuadrados perfectos, escriba, ¿cuál sería el primer cuadrado perfecto? El 1. Escriban 1. Abajito, ¿cuál sería el siguiente cuadrado perfecto? El 4. ¿No ven? 2 al cuadrado. El 4. El siguiente, ¿cuál sería? El 9. El siguiente, 16, etc. Puntos suspensivos. En general, ¿cómo puedo expresar un cuadrado perfecto? N al cuadrado. Carlos Enrique Maldonado, gracias por la mostrada. Esa es la idea, ¿no? Ahora, en el conjunto B que tiene, el 1, que es un cuadrado perfecto, al ladito escriban 1 al cuadrado. El 4 es igual a 2 al cuadrado. El 9 es igual a 3 al cuadrado. Entonces, por lo que está mostrando Carlos Enrique, fíjense, está construyendo una función biyectiva. Él ha empezado con el 0. El 0 con el 0, el 13 por 1 lo casa con el 1. El 26, que es 13 por 2, lo casa con el 2 al cuadrado. Están mirando, ¿no? La propuesta de Carlos Enrique. El 39 es 13 por 3 y le está asociando el 3 al cuadrado, el 9, etc. En general, su compañero lo que ha hecho es 13 por n, lo está asociando con n al cuadrado. Entonces, de solo el pedacito que se está viendo en lo que está mostrando Carlos Enrique y la experiencia que tienen de su práctico y lo hizo esta mañana, ¿será que puedo construir esta función biyectiva? ¿Será que hay una función biyectiva? Sí, ¿no es cierto? Esta función va a ser inyectiva y va a ser suryectiva. Por lo tanto, biyectiva. Entonces, como existe una función biyectiva entre estos dos conjuntos, digo que esos dos conjuntos son equivalentes. ¿No? Entonces, múltiplos de 13 y cuadrados perfectos son equivalentes. ¿Ya? Un detallito interesante con lo que alguien se pronunció al momento de la pregunta. Entonces, los conjuntos, el ejemplo 1, los conjuntos 8, silla, etcétera, ¿son equivalentes? Sí. Y alguien de partida dijo porque tienen la misma cardinalidad, ¿no ven? Entonces, dijimos, lo primero que hay que decir es que existe una biyección entre estos dos conjuntos. Y como son conjuntos chiquititos, efectivamente, la cardinalidad de ambos conjuntos es la misma. Entonces, por lo que acabamos de ver entre estos cuadrados perfectos y los múltiplos de 13, son equivalentes.
y con la experiencia anterior nos llevaría a decir lo que quiere decir que estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad. ¿Ya? Aquí hay un detalle importante para la materia. Los cuadrados perfectos, el conjunto de los cuadrados perfectos es un conjunto infinito. El conjunto de los múltiplos de 13 es un conjunto infinito. Y en este momento estamos diciendo que estos dos conjuntos infinitos tienen la misma cantidad de elementos. Y eso nos puede llevar a querer generalizar el resultado. Y decir, todos los conjuntos infinitos tienen la misma cantidad de elementos, tienen la misma cardinalidad. Y eso no es cierto. ¿Ya? Y vamos a lo mejor la siguiente clase, vamos a demostrar, vamos a tener dos ejemplos de conjuntos infinitos que no tienen la misma cantidad de elementos. ¿Ya? Entonces, por el hecho de haber visto con este ejemplito que tienen la misma cantidad de elementos, eso no se puede generalizar. ¿Ya? Entonces, nos vamos a dar herramientas para mostrar un ejemplito en la siguiente clase, donde no siempre es esto. ¿De acuerdo? Otra definición. Oficialmente, ¿a qué le voy a llamar un conjunto finito? Fíjense qué importantísima es la definición de equivalencia, ¿no? Dice, un conjunto es finito si es equivalente con este conjunto 1, 2, 3, etcétera, hasta n, para algún n. ¿Ya? Vamos a hacer una cosita acá sin flojera. Vamos a, para poder comunicarnos a este conjunto del 1 hasta n, le voy a llamar I. Entonces, un conjunto es finito si es equivalente con el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta n para algún n. A ver, en este momento, ¿alguien se acuerda cuántos estamos en sala? Creo que 26. Entonces, este conjunto I, para nuestro caso, ¿cuál sería el n? El n sería 26. Entonces, fíjense I como si fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta 26. Y yo les preguntaría, ¿el conjunto de estudiantes presentes en la sala es un conjunto finito? Espero comentarios, pero por favor inténtenlo hacer formalmente, ¿ya? Con las definiciones que hemos dado. El conjunto de estudiantes presentes en la sala es un conjunto finito. Sí, podríamos decir que sí, porque tiene un número determinado de elementos y es equivalente con el conjunto que dice para algún n, que el n sería 26. Ya. Hay que empezar por ahí, ¿no? Formalmente, diría, el conjunto de presentes en la sala es finito. ¿Por qué? Porque es equivalente con el conjunto 1, 2, 3, 4 puntos suspensivos hasta 26. ¿Se dan cuenta? Y la siguiente pregunta que puedo hacerles es, ¿y por qué son equivalentes esos dos conjuntos? Esos dos conjuntos son equivalentes porque puedo construir una biyección entre ellos. ¿Cómo podría construir una biyección entre el conjunto de estudiantes presentes y ese conjunto del 1 al 26? Ordenarlo Simplemente por... haciendo un listado, ¿no ve? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 26, el 1 está el Persón, el 2, Julio González, el 3, Carlos Enrique, el 4, Herbert Lázaro, etc.
hasta el 26. En ese momento he construido la biyección. Por lo tanto, esos dos conjuntos son equivalentes. Y si son equivalentes, el conjunto de presentes en la sala es un conjunto finito. ¿No? Pregunta. ¿El conjunto de estudiantes de la Facultad de Ciencias de Computación es un conjunto finito? Sí. Sí. De acuerdo a la información que tenemos, ¿cuál sería el n aproximado que conocemos? Parece que la facultad tiene como 3.000 estudiantes. Digamos que sea 3.000. Entonces, el conjunto sería desde el 1 hasta el 3.000. El 3.000 es el n natural. Entonces, el conjunto de estudiantes de ciencias de la computación con este conjunto del 1 al 3.000 son equivalentes. Por lo tanto, el conjunto es finito. De ahí pregunto, ¿y cómo sé que son equivalentes? Respuesta, porque puedo construir una biyección entre el conjunto y el conjunto del 1 al 3.000. ¿Y cómo construirías esa biyección? Le pido al CPD que me haga un listado de toditos los estudiantes, numerados. Cuando el CPD me entrega, ya tengo la función biyectiva, ¿no ve? Uno, hasta el 3.000, cada uno está en la lista. O sea, lo que he hecho es tender una biyección entre ese conjunto y la lista de compañeros. Hay biyección, son equivalentes, por lo tanto, el conjunto de estudiantes es un conjunto finito. ¿No? Bueno, para cero, este conjunto se entiende que no tiene elementos, por lo tanto, el conjunto vacío es equivalente a sí mismo. Por favor, para fines de comunicación, cuando queramos referirnos a este conjunto del 1 hasta n, vamos a decir el conjunto I directamente, ¿ya? Y nuestras cabezas rapidito van a volar a este conjunto. Cardinalidad. Si el conjunto A y el conjunto I son equivalentes, entonces se dice que la cardinalidad de A es n. ¿Ya? Y se simboliza por, acá completaremos nuestra completito, y se simboliza por igual n, ¿no? Entonces, si el conjunto A y el conjunto I son equivalentes, ¿cuál es la cardinalidad de A? Es este numerito n, ¿no? Si ejemplo, si el conjunto A es el conjunto de presentes en la sala, en este caso el conjunto I, hemos dicho, es del 1 al 26. ¿Cuál va a ser la cardinalidad del conjunto de estudiantes presentes en la sala? Es ese número 26. ¿No? Entonces aquí está formalmente, matemáticamente, nuestra definición de cardinalidad. En el inicio de esta clase, cardinalidad nos estábamos refiriendo casi intuitivamente como número de elementos, ¿no? Pero ahora está formalmente. Para hablar de cardinalidad hay que hablar de la equivalencia de los conjuntos. ¿Cuáles son esos dos conjuntos? Uno de ellos es I y el otro es el conjunto que me den, ¿no? Para ver su cardinalidad. Entonces, la cardinalidad de un conjunto finito es el número de elementos del conjunto. Conjunto infinito. A veces estas definiciones causan una sonrisa. Un conjunto es infinito si no es finito. ¿Qué de formal tiene esa definición? Dice, si no es finito, estoy negando la definición de finito. Al decir que no es finito, estoy diciendo que un conjunto es infinito si ese conjunto con el conjunto I no son equivalentes. Y si no son equivalentes, ¿qué quiere decir? Imposible construir una biyección entre esos dos conjuntos. ¿Ya? Vayamos, por ejemplo, acá. El ejemplo quizá más familiar para ustedes por 2 semestres de haber lidiado con eso, el conjunto de los reales.
Los reales es un conjunto infinito. Entonces, ¿por qué es un conjunto infinito? Porque no es finito. ¿Y por qué digo que no es finito? Porque no es equivalente con el conjunto I. ¿Y por qué digo que no es equivalente con el conjunto I? Imposible construir una biyección de los reales con el conjunto I. ¿Se dan cuenta, no? La secuencia de definiciones. Lo mismo, todos los naturales, conjunto infinito. ¿Por qué digo que es infinito? Porque no es finito. ¿Eso qué quiere decir? Que no es equivalente con el conjunto I. ¿Y por qué no es equivalente con el conjunto I? Imposible construir una biyección de los naturales con el conjunto I. El conjunto Z es infinito. ¿Por qué es infinito? Porque no es finito. ¿Y por qué no es finito? Porque no es equivalente con el conjunto I. ¿Y por qué no es equivalente con el conjunto I? Porque no puedo construir una biyección con el conjunto I. ¿Ah? Otra, conjunto contablemente infinito. Conjunto contablemente infinito. Ya no estoy hablando solamente de conjunto infinito. Contablemente infinito. Aquí, ¿cuál va a ser nuestro auxilio? Nuestro auxilio va a ser el conjunto de los números naturales. Se dice que un conjunto es contablemente infinito si es equivalente con los naturales. ¿Qué quiere decir que sea equivalente con los naturales? Que puedo construir una biyección entre ese conjunto y los naturales. ¿No? Se dice que un conjunto es contablemente infinito si es equivalente con n. Conjunto contable. ¿Cuándo voy a decir que un conjunto sea contable? Hay dos posibilidades que ya las conocemos. Un conjunto va a ser contable si es finito o es contablemente infinito. ¿Qué quiere decir que sea finito? Que es equivalente con i. ¿Qué quiere decir que es contablemente infinito? Que es equivalente con n. ¿Se dan cuenta? Entonces, conjunto contable, dos posibilidades, finito o contablemente infinito. Conjunto incontable. Se dice que un conjunto es incontable si no es contable. Se dice que un conjunto es incontable si no es contable. Y pueden hacer la misma gimnasia que hemos hecho acá, que hemos hecho hace ratito, con lo de infinito, ¿no? Entonces, es incontable si no es contable. Lo que hace rato decíamos de otra definición, es infinito si no es finito. Acá, es incontable si no es contable. ¿Y qué quiere decir que no sea contable? Que no sea finito y que no sea contablemente infinito, ¿no? La ley de Morgan. Bueno, antes de pasar a este ejercicio, que quede como amenaza, no sé si para el día viernes o para el día lunes van a tener una especie de práctico para que yo les controle si todas estas definiciones las han manejado. O sea, a partir de este momento queda el desafío que estas definiciones deben responderlas como cuando se les pregunta, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Cómo te llamas? Juan Pérez. ¿Cuándo es un conjunto infinito? Inmediatamente, ¿no? Si no es finito. Rápido debe ser la reacción en cada una de estas definiciones. Entonces, queda oficializado. Si no es para el viernes, es para el lunes. Van a dar un práctico
para controlar si estas definiciones las tienen en su cabeza. ¿Ya? A ver, rapidito escriban en sus cuadernos. El conjunto A es Juan, Rocío, Luis y Sonia. Y el conjunto B es 4, 6 y 8. Dice construir una función f de A en B tal que f sea inyectiva. El primero que acaba se pronuncia sospecho que al menos una persona debía haber ya opinado. Licenciado, para que sea inyectiva el dominio la cardinalidad del dominio tiene que ser menor a la de la imagen, ¿no? No sé. Me gustaría que me hables en otros términos. No sé si has sido tú, pero ha habido una persona que ha respondido. Bueno, me estoy refiriendo al práctico que han entregado. Entonces, de mirar esto, construir una función, en ese instante debían haber levantado sus micrófonos y decir, profe, esto no se puede. Lo hemos visto en el práctico. Si el conjunto A tiene más elementos que el conjunto B, imposible construir una función biyectiva. Imposible. Y ha habido una persona que me ha respondido en esos términos y más todavía me ha puesto lo que vamos a ver enseguida. Y me extraña que esa persona no se pronuncie. ¿Cómo ha hecho ese su ejercicio en el práctico? ¿Se dan cuenta? Entonces, si el número de elementos del conjunto A es mayor al número de elementos del conjunto B, imposible construir una función biyectiva. ¿No? Y a esto que estamos viendo acá en un ejemplito, en general se le conoce como el principio de las casillas. Tengo dos conjuntos finitos no vacíos y fíjense, el número de elementos de A es mayor al número de elementos de B. Entonces dice, entonces no existe una función inyectiva de A en B.
¿Por qué le llaman el principio de las casillas? Por la idea de las casillas de antes, ¿no? Está el correo con sus casillas, tengo 10 casillas y tengo 15 cartas. Entonces, alguna casilla debe recibir más de un sobre. Y es justamente la idea contraria a la inyectividad, ¿no? Entonces, si A y B son conjuntos finitos no vacíos y el número de elementos de A es mayor al número de elementos de B, entonces no hay inyectividad. Si no hay inyectividad, suficiente información para decir ni qué hablar de la biyectividad, ¿no? Me falló la inyectividad, ya no tengo que hablar de la biyectividad. ¿De acuerdo? Por si acaso, esto que hemos hecho hoy día, se los voy a habilitar en su Classroom. Hay un video que está con esta explicación, aunque con las carátulas con otra fecha, pero ahí van a poder mirar y remirar lo que hemos hablado hoy día, ¿ya? Todas estas definiciones las van a encontrar en ese video que se los voy a habilitar hoy día mismo. ¿De acuerdo? En el transcurso de hoy día les voy a pasar, de preferencia en la mañana, para que tengan todo el tiempo posible, otro practiquito para que me lo hagan hasta las 8 de la noche de mañana. ¿Ya? Entonces, altamente recomendable que cuando lo estén haciendo lo hagan a conciencia, porque es otra de las ideas que nos va a servir en los conceptos nuevos que van a aparecer. Entonces, por favor, no es una cosa que no la hayan hecho. Por si acaso, en IM 119 lo han hecho ya ese concepto, ¿no? Lo han manejado. Pero les pido que lo hagan lo más concentraditos posible. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando hablamos de cardinalidad, por decir, ¿es suficiente decir que dos funciones tienen la misma cardinalidad y afirmar que hay una biyección? Con nuestra definición, no. ¿No es suficiente decir que tienen la misma cardinalidad? No. O sea, lo que estamos haciendo ahorita es manejar el sistema formal, el sistema de defensa que tenemos, ¿no? Lo que decía al comienzo, si alguien pasa la pizarra y se les pregunta de equivalencia y lo primero que hace es hablarme de la cardinalidad, no está de acuerdo a nuestras definiciones, ¿no? A no ser que me haga la aclaración, ¿no? Estos dos conjuntos son equivalentes porque tienen la misma cardinalidad. Profe, eso significa que entre estos dos conjuntos puedo construir una biyección. Eso es otra cosa. Este tipo sabe de lo que está hablando. O sea, para hablar de equivalencia, debo hacer referencia a la biyectividad, ¿no? Ese es nuestro clavo seguro. ¿Se entiende? Listo. Otra cosa más. En el anterior conjunto, entonces, no había inyectividad, pero sí había sobreyectividad, ¿no? ¿En cuál conjunto? En el último ejemplo que dio de el cardinalidad de A era mayor que B. Juan, Rocío, Luis, Sonia y 4, 6, 8. No, ahí en ese ejemplo solamente habla de inyectividad. Ahí. Inyectividad. ¿Y por qué hace énfasis en eso? Porque si me falla la inyectividad, ya no voy a perder el tiempo queriendo buscar biyectividad, ¿no? Si falló eso, ya falló la biyectividad. Por favor, jóvenes, no, muchos ya me conocen y cuando digo una cosa no doy paso atrás. El que está pasando sin cámara, yo lo único que voy a hacer es, sin hacer referencia siquiera, lo voy a sacar de la reunión. ¿Ya? O sea, para pasar clases debo verlos trabajando, ¿no? Solo para que estemos de acuerdo,
en el Consejo Facultativo, cuando han pedido que las clases sean con videoconferencia, el argumento que han puesto es que los profesores deben interactuar con los estudiantes, ¿no? Entonces, esta idea de preguntarnos, responder, qué sé yo, eso, y escribir, eso se hace yo mirando lo que están haciendo y ustedes también mirándome, ¿no? Escuchando lo que se está diciendo. Entonces, si no hay cámara, yo lo voy a eliminar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? La tarea que han presentado hasta anoche, fíjense si lo han hecho conciencialmente, una buena parte de esta clase ha tenido sentido para ustedes. La tarea que les voy a mandar para que lo presenten hasta mañana, si lo hacen conciencialmente, lo que viene va a tener mucho sentido para ustedes, ¿no? Si lo hacen, si no lo hacen o lo hacen por hacerlo, igualito van a empezar a zapatear la siguiente clase. ¿Está bien? Ok. Nos vemos el miércoles y estudien toda su teoría. En este mismo momento voy a tratar de habilitarles lo que hemos hecho para que lo tengan en su claro. ¿Ya? Hasta el miércoles. Hasta el viernes, perdón. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego.